Hola, ¿qué tal amigas, amigos de ACM Canal 54? Bienvenidos a la información. Ya sabemos cómo anda enloquecida la comentocracia, los chayoteros, claro, respaldados, en este caso respaldan las declaraciones de Felipe Calderón Hinojosa. Ya salieron otros trapitos sucios a lavar. Bueno, creo que ha sido bastante claro que el ministro Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dicho nada que reclamar. Lo que no pudieron defender en las urnas, la Suprema Corte de Justicia no está para cumplirles caprichos a la derecha. Eso debieron ganarlo en las urnas, y esto le ha calado bastante a Felipe Calderón, que ahora le dice matraquero, porrista de la Cuarta Transformación, que le echa porras a Andrés Manuel López Obrador. Una cosa son las porras y otra cosa las verdades que no le gustan a muchos. ¿Estará usted de acuerdo conmigo? De este tema voy a hablar. Cómo pone en su lugar cachetadón a la derecha y a la comentocracia, a los chayoteros. Agarró parejo el ministro. Nosotros estamos para hacer valer la ley, no para cumplirle caprichos a otros. Las declaraciones llevan dedicatoria. Se habría mencionado a Felipe Calderón Hinojosa, pero también se mencionó en su momento por el mismo ministro Saldívar, y se ha documentado presiones del Poder Ejecutivo, del PRIANATO, sí, del PRI-PAN en los gobiernos federales en contra de la Suprema Corte de Justicia. Por cierto, Eduardo Medina Mora no es el único y ha salido muy beneficiado de estos enjuagues que generó como ministro, como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo habría dicho en su momento, el propio Félix Salgado Macedonio: este no debe estar en la Corte, debe estar en Almoloya. Pues no anda tan errado. Y si le rascan tantito, va a salir muchas cosas más, que ya empezaron a salir, ¿no? Que quién le financió la campaña a Peña. Ahí está Calderón, ahí está Pemex, pero no les agrada, claro que no les agrada. Bueno, pues estamos para informarle, y que estoy aquí para informarle, decirle cómo suceden las cosas y cómo le da así, de golpe y porrazo, un cállate bestia, el mismo ministro Saldívar a Felipe Calderón, que ahora dice que es porrista, que le echa porras a AMLO. No, una cosa es que no les guste cómo se aplica la ley. Y por cierto, Calderón muy molesto junto con Gómez Mont cuando le reclamaron al ministro Saldívar, hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en su momento a Olga Sánchez Cordero. Fue la guardería ABC, junto con otros casos lamentables en el periodo de gobierno del que también responde al apelativo de comandante Borolas. Quédese conmigo en la información, le cargo like al video, difúndalo en sus redes sociales si usted cree que es correcto la aplicación justa de la ley, que es lo que busca el pueblo mexicano. Dele dislike si usted cree que Calderón tiene la razón. Del tema hablo amplio y tendido. Es que no se acostumbraron a vivir sin el poder, ese que enferma, que genera en estas bestias apocalípticas el deseo de obtener nuevamente el poder. Lamentable, lástima, Margarito, será para la otra. Vamos a la información. Claro que sí, siempre debe estar usted bien informada, bien informado. Aquí, vamos a verlo. Ahí tienen las declaraciones del ministro. Dice: deben saber perder, dice el ministro Saldívar, a no más derroches. El colectivo de Claudio X González y de la Coparmex. El ministro presidente de la Suprema Corte responde a la derecha y comentocracia: jueces no son opositores al gobierno, son garantes de la ley. Y esto lo explica aquí. Mire, se lo voy a dar aquí para que lo vea bien. Una organización que se llama No Más Derroches, que presentó quién sabe cuántas amparos para parar obras públicas que se han propuesto la 4T. ¿Cuál es la actitud de la Suprema Corte de Justicia frente a esta esperanza de la derecha de que la Suprema Corte de Justicia sea el bastión para detener a la 4T? Hay cierta parte de la oposición y la comentocracia también, que perdieron en las urnas y pretenden que el Poder Judicial, en particular la Corte, sea una oposición al gobierno. En ningún país desarrollado los jueces son oposición del gobierno. Pero en Brasil, porque sería obstaculizar permanentemente la actividad de un gobierno que fue electo popularmente. Me parece que los jueces
tenemos que ser muy vigorosos y muy enérgicos en la defensa de la Constitución y los derechos, pero también muy cuidadosos y muy prudentes de entender que la arena político-partidista no nos toma. Ahí la población, la gente, es la que decide en las urnas, y ahí es donde se deben dirimir por los programas de gobierno que la población quiere. Y así como hay que saber ganar, pues hay que saber perder. Bueno, fue muy claro el comentario que hace el ministro Saldívar, y es por esto. Ahora reacciona Calderón, llama a Saldívar porrista de AMLO, vuelve a negar presión a ministros. Sabemos que siempre se ocuparon de estos asuntos a través de la presión. Claro que aquí las declaraciones las hizo donde siempre va, o con Carlos Loret, o con Ciro Gómez Leiva, ya sea en Imagen Televisión o en el Universal. Por cierto, que el ministro Saldívar ganó presencia fuerte en este tema, y es que la sociedad cada vez más politizada, más despierta, pues tiene sus propias opiniones. El ministro sumó muchos más usuarios en su posicionamiento respecto a este tema, donde acusó presiones de Felipe Calderón Hinojosa, a quien señaló de haberlo presionado a él, entre ellos a él, para decidir casos de acuerdo con sus intereses. Flores Casens es uno de ellos, el otro de la guardería ABC de tristes recuerdos. Y aquí está, el portal de Sin embargo tiene una métrica respecto a lo que la sociedad opina al respecto. Gómez Montt fue el que habría atorado en su momento. Bueno, aquí no hay mucho. Gracias, señor, que le precede. Si nosotros vemos en primer término el artículo 268, que habla de inspección de personas en la parte impugnada, dice: en la investigación de los delitos, la policía podrá realizar la inspección sobre una persona y sus posesiones en caso de flagrancia. Aquí no hay problema. El problema viene en la segunda parte. O cuando existan indicios de que oculta entre sus ropas o lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga. Esta última parte del párrafo que acabo de leer, o esta última oración, me parece que no se compadece con la doctrina que ha realizado la primera sala de esta Suprema Corte en relación con controles previos y detenciones en flagrancia, que son dos supuestos distintos. La detención en flagrancia se da cuando se está cometiendo un delito o es detenido inmediatamente después de cometerlo una persona, y en este momento se justifica una inspección posterior para asegurar instrumentos, objetos o productos del delito o resguardar la propia seguridad de la gente que realiza la detención o de terceros. Este es el caso de Flores Casens, que generó mucho ruido, pero sobre todo muchas inconformidades, de tal suerte que tienen poco que abonar a su favor Felipe Calderón, el ministro que ha encarado las críticas con toda claridad. No es que se esté a favor de un gobierno, no somos los opositores a ningún gobierno, solamente aplicamos la justicia. En el caso de Felipe Calderón, que ha estado a todo lo que da, está molesto, por supuesto. El caso de Felipe, quien horas después de que se posicionara en tweet el hashtag Yo le creo a Saldívar, ejerció su réplica a través de esta plataforma por medio de 4 tweets, negó que hubiese presionado a miembros de la Suprema Corte. Mi gobierno fue respetuoso, ya lo sabemos que no. En todo esto, el gran problema no lo tiene Calderón, lo tiene todo el prianato. ¿Por qué? Porque la sociedad mexicana no le cree a Calderón, tampoco le cree a Peña Nieto, tampoco establece alguna credibilidad hacia el PRI o el PAN, que son más el PAN, Movimiento Ciudadano, los diputados, senadores y personajes como Fox, como Calderón, que tratan de impulsar comentarios en contra de la Cuarta Transformación. Ahora, lo que ha declarado el ministro Saldívar, Arturo Saldívar, es claro: la comentocracia, la derecha,
pues no puede servirse del Poder Judicial. Creo que lo hicieron con Medina Mora. Hay otro ministro ahí que obedece a los mismos intereses y que ya está bajo investigación. Me parece adecuado señalar que las declaraciones del ministro Medina Mora solamente obedecen a la ley, a la legalidad. Si esto, en el caso de Medina Mora, que todavía está pendiente, ver si va a seguir cobrando su sueldo, sus millonarios emolumentos, tendría que ser revisada el artículo 94, que tiene que ver con el Poder Judicial en su conjunto, no solamente con un ministro. Hay antecedentes negativos. Sobre esta situación se ha pronunciado Ricardo Monreal, de la sacudida fuerte al Poder Judicial y con el respaldo del mismísimo Poder Judicial, es decir, con la Suprema Corte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este caso el ministro presidente, Arturo Saldívar, es el que es responsable del Consejo de la Judicatura Federal, que en teoría debe ser quien atore asuntos relacionados con corrupción dentro del Poder Judicial. Relativamente reciente está el caso de quien llevó los amparos de Santa Lucía. Le detectaron bienes inmuebles, una lujosa residencia, un depósito por 80 millones de pesos, que es cosa nada para Claudio X González, para la Coparmex, que es el colectivo No Más Derroches. El otro es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Bajo todo este esquema aparece Borolas a defender lo indefendible. La sociedad sí, ya no les cree nada. Creo que es correcta la aclaración del ministro Arturo Saldívar, decir no obedecemos ni a la Cuarta Transformación, ni a la derecha, ni a la comentocracia. Lo que no ganaron en las urnas no pueden pedir que no pueden manejar más a la Corte, a la Suprema Corte. Y esto les duele en el alma. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a mandar a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el Poder Judicial, que se autonombró en su momento a través del movimiento de Eduardo Medina Mora y de otro ministro que anda por ahí suelto, el poder de los poderes. Bueno, cuando se les quita esa posibilidad de seguir mangoneando lo que es la justicia mexicana, pues chillan, y chilla Calderón, y chilla Fox, y chillan otros. La verdad es que se pueden enloquecer hasta el cansancio, pero no van a cambiar el status quo. La Cuarta Transformación va, el Poder Judicial más sano, menos cargado a estar una tras otra, la pata, el tropiezo, el pellizco, piquete de ojos, ya no. Y eso molesta mucho a la comentocracia, a los chayoteros, a la derecha, a los derechangos, a todos. Van a tener que aguantar vara porque apenas va empezando esto. Se inicia apenas. Sí, todavía no completa 11 meses la Cuarta Transformación y ya se los anda cargando el payaso. Acostúmbrense, ya no pueden manejar al país como antes lo hacían, no pueden obtener tanto poder, no lo tienen de hecho. El poder se encuentra en el pueblo está empoderado, así lo decidió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay libertades plenas, pueden disentir, pueden estar en contra, pero no pueden seguir mandando en este gobierno. Ojalá les haya quedado claro. Las declaraciones son contundentes del ministro Saldívar. Celebro que el Poder Judicial esté más sano en su proceder. Es un reclamo social y es algo que agradecemos los mexicanos. Amigas, amigos, están ustedes bien informados. Sí, aquí en ACM Canal 54, su canal. ¿Con quién? Con su amigo el Chayo, Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Sale. Bye, bye.